Hollywood siempre se nos vendió como un deslumbrante templo de luz, un Olimpo moderno, pero la realidad es que sus cimientos estaban podridos, construidos sobre un pantano de mentiras y apariencias. Lejos del glamour de la alfombra roja tras bambalinas, la realidad era grotesca. Las grandes estrellas obligaban al equipo a cavar zanjas en la tierra, vivían encaramados sobre cajas de madera o torturaban sus pies con alzas invisibles. Los más desesperados incluso dejaban que el bisturí les rompiera los huesos. El público vivió engañado durante décadas ciego ante la farsa, pero ahora surge una pregunta tan simple como venenosa. ¿Qué ídolos construyeron su carrera sobre una ilusión óptica? ¿Y cuál fue el precio a pagar cuando la verdad estalló en sus caras? Hablemos de Humphrey Bogart, el tipo duro por excelencia. Corría el mes de enero de 1942 y la historia estaba a punto de cambiar. En los estudios de Warner Bros., el set de rodaje de Casablanca es una olla a presión, envuelto en una densa nube de humo de tabaco, focos abrasadores y una tensión que se puede cortar con cuchillo. De repente Ingrid Bergman entra en escena majestuosa, dominando el espacio con sus tacones que la elevan hasta 1,75 m. A su lado, debe pararse el hombre llamado a ser leyenda, el héroe romántico que definiría una época. Pero la lente de la cámara no perdona y traiciona la fantasía cruelmente fuera de la pantalla. El gran Humphrey Bogart es un hombre menudo que con suerte rasguña el 1,68 m o el 1,70 m en un buen día. El contraste visual es tan evidente que duele verlo, y el director Michael Curtiz, conocido por su mal genio, no soporta la imagen y estalla en furia en medio del rodaje. Traigan la plataforma ahora mismo, grita desesperado. Y no es un capricho, porque en aquel Hollywood de la Edad de Oro era un pecado capital que el protagonista masculino se viera más pequeño que su compañera. Si el plano fallaba y mostraba la realidad, el mito del macho alfa moría instantáneamente antes siquiera de llegar a los cines. Un asistente corre y desliza una simple caja de madera bajo los zapatos de Bogart. Es un artilugio tosco, grosero y profundamente humillante para una estrella de su calibre. Bogart detesta ese trozo de madera con toda su alma, no porque sea incómodo, sino por lo que grita a los cuatro vientos. Sin esa ayuda ridícula, la cámara revela su mayor inseguridad. Sin embargo, con ella, el encuadre recobra el equilibrio y la magia del cine vuelve a respirar. Así nace un sucio secreto que se convertiría en su sombra, viajando con él desde el set de Casablanca hasta el sueño eterno. El equipo de producción comienza a soltar bromas en voz baja, con esa risita nerviosa y maliciosa típica de quienes conocen los trapos sucios de los dioses. Ahí viene la caja de Bogart, susurran. Los técnicos de iluminación confesarían años después que la inseguridad era tal que él exigía subirse a la caja, incluso para los planos medios donde los pies ni se veían. La revista Variety, siempre afilada, lanza la puñalada con una ironía cruel, publicando que Bogart no viaja con maletas para su ropa, sino para esconder su preciada cajita de madera. Warner Brothers entra en modo control de daños y hace el resto del trabajo sucio. Las hojas de prensa se falsifican, elevando mágicamente su estatura hasta el 1,78 m sobre el papel. Las entrevistas se convierten en una obra de teatro, sillas trucadas con patas más altas, escalones colocados estratégicamente y ángulos de cámara calculados al milímetro para mantener la farsa. Un editor de la revista Life lo admitió sin pelos en la lengua tiempo después. Nunca jamás me paré junto a él en suelo nivelado, y gracias a eso el público jamás sospechó nada. La legendaria crítica Pauline Kael resumiría toda esta charada con una frase que te hiela la sangre por su precisión. Dijo que cuando Bogart entra en una habitación, sientes su inmensa presencia antes de que tu cerebro registre su verdadero tamaño. Y ese, amigos, fue el verdadero truco de magia. Hollywood no necesitaba hombres grandes de verdad, solo necesitaba ilusiones perfectas. Y sobre una miserable caja de madera, construyó a uno de sus dioses más eternos e intocables.
Pasemos ahora a Kirk Douglas, la fuerza de la naturaleza. Nos trasladamos al caluroso verano de 1960. El set de Espartaco en Universal Studios es un infierno que hierve bajo el sol implacable de California, con más de 300 extras sudando dentro de armaduras romanas que brillan como acero vivo. Todo tiene un aire épico hasta que el perfeccionista Stanley Kubrick grita: corten una y otra vez desesperado. No falla el texto, no falla la actuación, lo que falla es la maldita imagen. El problema es evidente: Kirk Douglas, el supuesto líder rebelde y poderoso, no logra dominar el cuadro visualmente. Al estar rodeado de guardias romanos elegidos por su físico imponente, su figura se ve disminuida, casi ridícula, y en el Hollywood de la Edad de Oro, eso es un crimen imperdonable. Douglas mide alrededor de 1,73 m, una estatura completamente normal para un mortal, pero ser normal no bastaba para ser un héroe de la pantalla grande. El héroe debía imponer respeto con su sola silueta antes de abrir la boca, así que la solución que encuentran es tan brutal como silenciosa. Según revelaron técnicos citados más tarde por Los Angeles Times, Kubrick, en su locura ordena excavar el propio suelo del estudio. Es literal y absurdo: obligan a los extras a pararse dentro de zanjas cavadas en la tierra para que Douglas, caminando por la superficie, parezca más elevado que ellos. La cámara se coloca en un ángulo contrapicado, engañando al ojo humano, y de pronto el gladiador vuelve a parecer un gigante capaz de derribar imperios. Un técnico murmura con desprecio tras las cámaras: ¿por qué el mundo idolatra a un hombre que apenas es más alto que un asistente de producción? Las burlas no tardaron en llegar. El Chicago Tribune no tuvo piedad e ironizó preguntando: ¿qué tan imponente puede ser un gladiador que tiene que mirar hacia arriba para amenazar a sus enemigos? Esas palabras se clavaron en Douglas como cuchillas. Fuera del set, su famoso temperamento se vuelve explosivo. Cuentan que en una sesión de fotos para la película El ídolo de barro, alguien tuvo la osadía de sugerirle una plataforma. Douglas, furioso, arrojó los guantes al suelo y rugió con una voz que hizo temblar las paredes: ¿acaso crees que soy un chiste mal contado, Shine? Abandonó el estudio hecho una furia y el rodaje se suspendió. Pero justo ahí aparece la enorme contradicción que define su leyenda para siempre. Ese mismo hombre obsesionado y paranoico con no verse pequeño tiene los pantalones para hacer algo que todo Hollywood evita. Por cobardía devuelve públicamente el crédito al guionista Dalton Trumbo, vetado por la Casa de Brujas anticomunista. Esa valiente decisión le cuesta ganarse enemigos muy poderosos con tratos tensos y miradas gélidas en las fiestas de la industria. Sin embargo, ese gesto cambió la historia del cine. Años después, cuando Douglas recibe el Oscar honorífico en 1996, toda la sala se pone de pie en señal de respeto absoluto. Roger Ebert escribiría con gran acierto que esa noche, Douglas tal vez no fue el hombre más alto del escenario, pero sin duda fue el hombre más grande de todo Hollywood, porque al final Kirk Douglas aprendió por las malas que la verdadera estatura de un hombre no se gana con ángulos de cámara, ni con zanjas en la tierra, sino enfrentando al sistema que mide a las personas solo en pulgadas. Y no podemos olvidar a James Cagney, la energía hecha persona. James Cagney, verano de 1931. El público del Strand Theatre en Nueva York contiene el aliento en shock cuando en El enemigo público Cagney agarra un pomelo y lo aplasta violentamente contra la cara de Mae Clarke. El golpe es seco, brutal, humillante e inolvidable, marcando para siempre la historia del cine de gánsteres. Cuando las cámaras ruedan, Cagney no es un hombre, es una fuerza de la naturaleza, un animal eléctrico que domina la pantalla con una presencia aplastante. Pero el hechizo se rompe al decir corten. Esa dualidad es la pesadilla de los ejecutivos de la Warner. Su estrella más dura mide apenas 1,65 m, una figura compacta y casi frágil que corre el riesgo de desaparecer junto a los actores de reparto más altos. En la edad de oro de Hollywood, la falta de estatura no es un detalle menor
es una sentencia de muerte para un galán. El estudio entra en pánico y falsifica los registros en los kits de prensa. Le regalan mágicamente 10 centímetros extra, elevándolo a 1,75 m. El equipo de rodaje hace malabares con la perspectiva, lo filman siempre desde contrapicados agresivos, lo pegan a fondos oscuros para disimular su silueta y lo hacen caminar sobre cajas y tarimas invisibles para que el capo de la mafia no parezca un niño jugando a disfrazarse. Sin embargo, es imposible mantener una mentira visual por mucho tiempo en una industria llena de ojos curiosos. El desastre ocurre en una sesión de fotos para Variety en 1934. Cagney posa sin trucos junto al resto del elenco y la realidad golpea como un bofetón. Su cabeza queda humillantemente por debajo de los hombros de sus compañeros. Un editor suelta una risita y murmura: «Ese es el jefe». El veneno se esparce por los pasillos de Burbank y nace el apodo maldito, el gángster de bolsillo. Para Cagney, cada susurro es una declaración de guerra. Los informes internos del estudio empiezan a llenarse de notas preocupantes sobre explosiones de furia incontrolable en el set. El New York Herald Tribune filtra un incidente escandaloso tras escuchar a alguien llamarlo el niño del traje. Cagney pierde los papeles y se lanza contra un asistente de producción como una granada a la que le han quitado la anilla. A la mañana siguiente, la prensa olvida sus películas. Los titulares se ceban con su temperamento volátil, pintándolo como un hombre pequeño con un complejo gigante. El rumor más macabro surge en 1937, sugiriendo que la desesperación lo llevó al límite. Se dice que consultó cirujanos clandestinos para un alargamiento de piernas, una tortura medieval de fracturas provocadas y estiramiento con marcos metálicos. Jamás se encontraron pruebas médicas de tal locura. Pero el simple hecho de que el murmullo existiera demuestra la magnitud de su obsesión y la crueldad de la industria. Esa contradicción se vuelve su marca registrada, un cuerpo diminuto capaz de detonar una violencia nuclear. Cagney decide dejar de fingir y abraza su realidad. Transforma su desventaja física en un arma letal, utilizando movimientos rápidos y secos y una mirada que corta el aire, imponiendo un ritmo tan explosivo que nadie se atreve a mirar su estatura. Se convierte en un artefacto peligroso, siempre a punto de estallar. Décadas después, el AFI lo corona como uno de los inmortales del cine, no por los centímetros que le faltaban, sino por la intensidad que le sobraba. Cagney le dio una lección a todo Hollywood: el miedo y el respeto no se miden en pulgadas, se miden en actitud. ¿Qué pesa más en la balanza de una leyenda? ¿La altura física o la grandeza de la actuación? Número 4. El caso de Charlie Chaplin. Corría noviembre de 1924 y la prensa de Los Ángeles olvida los estrenos para centrarse en la suciedad. No se habla de arte, se habla de un escándalo monumental. El Los Angeles Times lanza una bomba en primera plana que deja helada a la industria. El adorado Charlie Chaplin se ha casado en secreto con Lita Grey, una niña que apenas cuenta con 16 años de edad. La boda fue una operación clandestina en México, una huida desesperada para esquivar las leyes de California que podrían haber encerrado al ídolo mundial por estupro tras las rejas. La sociedad se queda en shock. ¿Cómo es posible que el vagabundo, ese personaje que evoca la inocencia y hace llorar de risa a millones, sea el protagonista de una trama tan sórdida y oscura en la vida real? Chaplin es un hombre menudo, de 1,65 m, pero en el cine su tamaño era irrelevante. Su cuerpo pequeño se volvía gigante gracias a la emoción, la comedia física y una ternura que conquistaba al mundo. Pero al apagarse el proyector, la imagen inmaculada empieza a pudrirse. Los rumores sobre sus preferencias no paran de crecer, convirtiéndose en una marea negra que amenaza con ahogarlo. Los cronistas de la época en voz baja describen a un Chaplin muy diferente, un hombre con un apetito voraz e insaciable que nada tiene que ver con la comedia. Años más tarde, la desclasificación de los archivos del FBI
revelaría un perfil depredador escalofriante. Se le vincula con más de 2.000 mujeres en 3 décadas, y un porcentaje alarmante de ellas eran menores de 20 años. Los federales lo vigilaron obsesivamente, siguiéndolo desde los hoteles de lujo en Miami y Los Ángeles hasta Londres. El informe final es devastador para su legado moral. La conclusión de los agentes es que Chaplin usaba su apariencia inofensiva y casi infantil como cebo para ganarse la confianza de chicas extremadamente jóvenes. El golpe de gracia mediático aterriza en 1943 cuando Joan Barry, una aspirante a actriz, lo arrastra a los tribunales de Santa Mónica, gritando que el comediante es el padre de su hijo. La sala de justicia se transforma en un circo romano. Flashes cegadores, gritos de fanáticos y detractores y titulares cargados de veneno destrozan su reputación día tras día. El pequeño hombre se encuentra metido en el problema más grande de su vida. Aunque las pruebas de sangre demuestran científicamente que Chaplin no es el padre biológico, el jurado lo condena a pagar la manutención. La furia del público ya no atiende a razones ni a pruebas. Es el fin de la ilusión. La máscara del payaso triste se ha roto para siempre. El vagabundo que inspiraba piedad ahora se enfrenta a una audiencia polarizada, dividida entre el respeto por su genio artístico y la repulsión por su conducta personal. Las revistas amarillistas se ceban publicando fotos de sus salidas nocturnas rodeado de adolescentes con su eterno bombín. Aunque muchas historias quedaron en el limbo, el apodo se le pegó como Brea el depredador con sombrero. La historia de Chaplin es la prueba viviente de que un hombre puede ser físicamente pequeño y, sin embargo, albergar una sombra tan inmensa y oscura que termina devorando su propia leyenda. En la meca del cine, la estatura nunca fue el pecado real. El verdadero horror residía en lo que ocultaba detrás de esa sonrisa pintada. Turno para Frank Sinatra, junio de 1951. El New York Post suelta una exclusiva que hace temblar los camerinos y los clubes más selectos de Manhattan. Se filtra que la voz del gran Frank Sinatra ha encargado una colección entera de zapatos con alzas secretas. No hablamos de simples plantillas, sino de ingeniería de la vanidad hecha a medida. Cada par le añade casi 5 centímetros con suelas ahuecadas rellenas de plomo para dar peso y evitar que camine dando saltitos extraños. La realidad es que Sinatra ronda el 1,70 m, una estatura promedio. En la calle pasaría desapercibido, pero en un Hollywood poblado de titanes como John Wayne, queda marcado con el estigma del bajito. Esa etiqueta le quema el ego y la burla se mezcla con una vida privada que es pura dinamita. Su tórrido matrimonio con la imponente Ava Gardner es carne fresca para los tabloides que se deleitan comparando sus estaturas y sus temperamentos. La tensión estalla en un hotel de Beverly Hills durante una discusión feroz. Sinatra destroza un espejo de un puñetazo limpio. La sangre le empapa la manga del traje, una mancha roja en su impecable imagen. Quienes presenciaron la escena juran que Ava Gardner, con esa lengua afilada que la caracterizaba, lo provocó deliberadamente soltando una frase cargada de veneno, recordándole con crueldad que por más que saltara, jamás llegaría a alcanzar el estante más alto de la alacena sin ayuda. El tormento continuó años después, cuando contrajo nupcias con la joven Mia Farrow, notablemente más alta que él. Una inoportuna fotografía callejera sirvió de munición para que un editor despiadado titulara la noticia con pura malicia: La giganta y el retaco. Desde ese momento, la prensa sensacionalista estableció una ecuación inquebrantable en la mente del público. Tener una estatura baja era sinónimo indiscutible de fragilidad masculina y profunda inseguridad. Herido en su orgullo, Sinatra contraatacó endureciendo su fachada pública, seleccionando meticulosamente papeles cinematográficos de tipos rudos gánsteres y hombres violentos, utilizando cada personaje como un escudo para proteger su ego lastimado. Sin embargo, el verdadero terror que inspiraba no provenía de las plataformas en sus zapatos ni de sus fracasos matrimoniales, sino de las oscuras amistades que cultivaba en las sombras del mundo criminal. Los expedientes desclasificados del FBI
Lo ubican sin lugar a dudas en La Habana durante el año 1947, compartiendo copas y secretos con el mismísimo capo de la mafia, Lucky Luciano. En los pasillos traseros de Las Vegas, los propietarios de los casinos susurraban con miedo que decirle no a Frank traía consecuencias físicas. Como bien apuntó la revista Time, era un hombre que acostumbraba a brindar con sus propios demonios. Incluso con el paso de las décadas se rumorea que minutos antes de salir a cantar bajo los reflectores, seguía colocándose sus alzas ortopédicas con la misma necesidad con la que un guerrero se ajusta su armadura. Fue así como aquel cantante acomplejado se metamorfoseó en una figura temible. Quizá no era alto físicamente, pero la sombra de poder que proyectaba sobre todo Hollywood y Las Vegas era monstruosamente gigantesca. Hablemos ahora de Mickey Rooney, específicamente en la época dorada que abarca desde 1939 hasta 1941. En aquel entonces el nombre de Mickey Rooney dominaba la taquilla norteamericana aplastando a cualquier competidor, convirtiéndose en la inagotable gallina de los huevos de oro para la Metro-Goldwyn-Mayer. Sus películas interpretando a Ted Andy Hardy recaudaban cifras que humillaban a galanes de la talla de Clark Gable o Gary Cooper, pero detrás de todo ese brillo estelar se escondía un detalle físico imposible de maquillar. La realidad era que Rooney medía escasamente 1,57 metros. Para los tabloides era el eterno niño que se negaba a crecer y para los ejecutivos del estudio un riesgo financiero constante. Un periodista del Chicago Tribune llegó a burlarse sin ninguna piedad cuestionando cómo Hollywood podía apostar millones de dólares en un protagonista que apenas le llegaba al hombro a cualquier mujer promedio. Aquella sentencia se le quedó clavada en el alma para siempre, y desgraciadamente su vida privada se transformó en un circo mediático todavía más cruel que sus críticas profesionales. Buscando validación se casó en 8 ocasiones. La primera fue en el año 1942 con la imponente Ava Gardner, una diosa recién llegada al estrellato que lo superaba en todo. Las revistas de chismes explotaron hasta la saciedad el contraste visual de la belleza escultural junto al hombre diminuto, una unión condenada que apenas logró sobrevivir un año antes de colapsar. Se cuenta que en las exclusivas fiestas de Beverly Hills Gardner, ya liberada del compromiso, soltaba comentarios venenosos sobre su exmarido que corrían como la pólvora entre la élite. La insinuación era devastadora. Rooney era pequeño y no se refería solamente a su estatura vertical. Este rumor se convirtió en una de las humillaciones más persistentes y dolorosas del Hollywood clásico. A pesar del escarnio público, Rooney no se rindió y continuó buscando el amor contrayendo matrimonio una y otra vez con modelos bailarinas y cantantes que parecían trofeos. Lamentablemente, cada una de estas uniones terminaba siguiendo el mismo guión trágico: divorcios escandalosos, pleitos legales interminables y montañas de deudas impagables. Para 1959, declaró con amargura al Los Angeles Examiner una verdad lapidaria: si mis matrimonios fueran una película, el público ya se habría marchado de la sala, harto de ver siempre el mismo final. Su derrumbe personal tocó fondo en Las Vegas, donde Rooney desarrolló una adicción patológica al juego, perdiendo fortunas noche tras noche en las mesas del Flamingo y el Sands hasta vaciar sus bolsillos. La confirmación gráfica de su ruina llegó en 1958 cuando la revista Life publicó una fotografía que destrozó su imagen: Rooney totalmente ebrio, sentado en la acera sucia. Lo más desgarrador de la imagen eran los bolsillos de su pantalón sacados hacia afuera, demostrando que no le quedaba nada. El pie de foto rezaba con crudeza: la caída del chico fuerte. Esa instantánea lo definió para la posteridad, marcando su transición de ser el rey absoluto de Hollywood a convertirse en una advertencia viviente de lo que no se debe hacer. Mickey Rooney personifica como nadie la tragedia del ídolo infantil, ese que jamás pudo escapar de su propia estatura, ni de sus vicios, ni de una industria despiadada que primero lo elevó al cielo y luego lo dejó caer al vacío sin mirar atrás.
Y luego tenemos el curioso caso de Alan Ladd, el héroe del western que vivía una mentira. Era el verano de 1951 y en los vastos paisajes de Jackson Hole, Wyoming, la filmación de la película Shane avanzaba con dificultad entre tormentas de polvo y viento. A simple vista parecía el rodaje de un western convencional, excepto por un ritual sumamente extraño y casi cómico que debía realizarse obligatoriamente antes de filmar cada escena. Justo cuando el director estaba a punto de gritar, acción, varios miembros del equipo se agachaban frente a la lente, no para arreglar cables, sino para medir zanjas que acababan de cavar en la tierra. El propósito de esta ingeniería casera era simple pero cruel: evitar a toda costa que Alan Ladd se viera tan pequeño como realmente era ante la audiencia. La estrella medía aproximadamente 1,68 m y se rumoreaba que incluso podía ser menos si se le quitaban las botas. Al compartir pantalla con actores imponentes como Van Heflin o Jack Palance, su baja estatura amenazaba con destruir la fantasía del vaquero rudo y solitario que el estudio vendía. La solución fue extrema: sus compañeros de escena se veían obligados a pararse dentro de hoyos de hasta medio metro de profundidad, mientras la cámara se colocaba en ángulos bajos para engañar al ojo humano. Un camarógrafo de la producción confesaría años más tarde al periódico Los Angeles Times los detalles de aquella farsa visual. Aseguraba que si alguien daba un paso en falso y salía de la zanja, la magia se rompía y el público notaría instantáneamente lo bajito que era en realidad el gran Alan Ladd. Paramount llegó al extremo de imponer reglas no escritas. Estaba terminantemente prohibido emparejarlo con cualquier actriz que superara el 1,62 m de altura. Muchas actrices talentosas y prometedoras fueron descartadas en los castings únicamente por ser demasiado altas. El secreto corría por los pasillos de Hollywood acompañado de risas burlonas. La triste realidad era que la imagen del gran héroe americano del oeste se sostenía literalmente gracias a agujeros cavados en el suelo. Fuera del set de grabación, la presión psicológica lo consumía. Ladd bebía copiosamente cada noche para silenciar su complejo de inferioridad y dependía de sedantes para poder conciliar el sueño. En las fiestas de la alta sociedad de Beverly Hills, a menudo se le veía aislado en un rincón, escuchando paranoico como otros susurraban que el vaquero de leyenda tenía cuerpo de niño de colegio. Finalmente, en el año 1964, su historia tuvo un desenlace abrupto y oscuro. La policía de Los Ángeles descubrió su cuerpo inconsciente en su residencia de Palm Springs, rodeado de una colección de botellas vacías y pastillas. El informe oficial lo catalogó como una sobredosis accidental. Sin embargo, la prensa amarilla nunca dejó de insinuar que fue un suicidio. El ídolo caído tenía solamente 50 años al momento de su muerte. El trágico desenlace de Alan Ladd fue un espejo de su carrera en Hollywood, una existencia sostenida por plataformas de madera, atormentada por la obsesión de los centímetros que le faltaban y finalmente descartada por la misma industria de ilusiones que lo elevó artificialmente a la categoría de estrella. Pero hablemos de una leyenda real: Buster Keaton. En la época dorada del cine mudo, mucho antes de que las computadoras pudieran borrar los cables de seguridad, existía un hombre diminuto que coqueteaba con la parca en cada toma sin dobles ni trucos de edición. Buster Keaton, un genio, que apenas alcanzaba el 1,65 m, poseía un rostro tan inexpresivo como el mármol, pero con él lograba que teatros enteros contuvieran el aliento ante sus locuras suicidas. Corría el año 1928 durante la filmación de El héroe del río, cuando el equipo de rodaje quedó paralizado por el terror. Una fachada real pesada y letal se desplomó buscando aplastar al protagonista. No había magia ni efectos especiales, únicamente una ventana abierta calculada milimétricamente que pasó a través de su cuerpo, salvándole la vida por un suspiro. La distancia entre convertirse en leyenda o terminar en la morgue fue de escasos centímetros. Al amanecer siguiente, la revista Photoplay no dudó en lanzar el titular: el hombre más pequeño de la industria asumió el riesgo más gigantesco jamás visto,
aunque ese desdén absoluto por su propia seguridad no nació en los estudios de cine. La infancia de Keaton se forjó en el fuego de un vodevil despiadado. Su padre Joe Keaton lo utilizaba literalmente como una mopa humana, lanzándolo de un lado a otro del escenario ante la mirada atónita de los espectadores. Esos impactos contra las tablas aplaudidos por una audiencia sedienta de morbo le enseñaron el arte de caer desde las alturas sin romperse todos los huesos del cuerpo. Aprendió a girar en el aire como un gato y a ponerse de pie sin mover un solo músculo de la cara. Así fue como se esculpió su legendaria máscara de impasibilidad ante el dolor. En la pantalla grande, su figura compacta se transformaba en un proyectil humano, un pequeño engranaje de carne y hueso, luchando contra un universo mecánico, decidido a triturarlo. Mientras las salas estallaban en carcajadas, el peligro físico era mortalmente serio, pero fuera de los focos la biografía de Keaton se torna mucho más oscura y depresiva. El momento en que la Metro-Goldwyn-Mayer devoró su productora independiente y le arrebató su libertad artística, Keaton cayó en un abismo personal, ahogando sus penas en litros de alcohol sin control. Para 1931, su alcoholismo era tan severo que en el set de rodaje se vieron obligados a sujetarlo con correas para mantenerlo erguido y poder finalizar la filmación, mientras su vida matrimonial se hacía pedazos. Su inmensa fortuna se evaporó entre botellas y malas decisiones, y los chismes de la época lo ubicaban entrando y saliendo de sanatorios mentales intentando limpiar su organismo. Hollywood, la misma maquinaria que había explotado su valentía y su físico menudo para llenar taquillas, lo desechó como basura vieja, sin el menor remordimiento ni ceremonia de despedida. Buster Keaton logró sobrevivir a casas que se le caían encima y locomotoras fuera de control, pero estuvo a punto de perder la vida a manos del sistema corporativo que lo encumbró. Si estas historias ocultas te fascinan, escribe el número 1 en los comentarios. Si prefieres otro tipo de contenido, deja un 0 para ayudarnos a mejorar el canal. Sammy Davis Jr. Noviembre del año 1960. Mientras las luces de neón de Las Vegas siguen hipnotizando a los turistas, estalla una bomba mediática que sacude los cimientos morales de Estados Unidos. Sammy Davis Jr. contrae matrimonio con May Britt, una actriz sueca, rubia y estatuesca. Lo que hoy veríamos como una simple boda de celebridades para la América segregada de aquella era, fue una declaración de guerra, una provocación imperdonable. Davis era una mezcla explosiva para los conservadores negro-judío artista y de apenas 1,60 m, osando casarse con una mujer blanca en una nación donde el mestizaje aún era un delito penado, con cárcel en muchos estados. La prensa sensacionalista y los periódicos serios por igual gritaron escándalo en sus portadas más agresivas. El Chicago Tribune no dudó en calificar el evento como un shock interracial, y no era hipérbole periodística, sino una clara advertencia de lo que se le venía encima. Las represalias no se hicieron esperar. El FBI comenzó a interceptar amenazas de muerte creíbles que llegaban por correo a su mansión privada en Beverly Hills. Una misiva anónima le prometía que no llegaría vivo a la cena de Navidad, mientras que en los estados del sur el repudio se manifestaba públicamente y sin máscaras. Cuando Davis tenía el valor de salir a cantar, sectores enteros de la audiencia se levantaban indignados y vaciaban el teatro dejándolo solo frente a un mar de butacas desiertas y un micrófono que parecía burlarse de él. Las marcas retiraron sus patrocinios y la cadena NBC congeló sus contratos por pánico a los boicots masivos. La revista Time lo etiquetó con una frase lapidaria: el hombre más pequeño capaz de iniciar una pelea nacional. Su baja estatura cobró un nuevo significado simbólico. Era el cuerpo diminuto de un hombre marginado, plantando cara a un sistema gigantesco y opresor. Sin embargo, cuando caía el telón, la presión psicológica comenzaba a cobrar una factura impagable en su salud mental. En el cuartel general del Rat Pack,
Dentro del Hotel Sands, las fiestas se convirtieron en un refugio tóxico de excesos de alcohol y sustancias prohibidas para acallar el miedo tras puertas blindadas. Esa espiral autodestructiva casi termina en tragedia en 1963, cuando Davis estuvo al borde de la muerte, tras estrellar su coche en una de esas madrugadas perdidas. Terminó en el hospital con su inmaculado traje blanco teñido de rojo sangre y un silencio incómodo a su alrededor. Años más tarde resumiría su dolor con un humor ácido en televisión nacional. Decía: soy negro, soy judío y mido 1,60 m. Tengo un solo ojo y aún así obligo a la gente a aplaudir. Las risas grabadas sonaban, pero la herida interna jamás cicatrizó. Sammy Davis Jr. transformó su pequeñez física en un desafío monumental, obligando a todo un país racista a mirarse en el espejo de sus propios prejuicios. Edward G. Robinson. A simple vista, nadie hubiera apostado un centavo por él como estrella de acción. Robinson era la antítesis del gángster cinematográfico bajito rechoncho, con apenas 1,65 m de altura y una apariencia inofensiva. Parecía más un contable aburrido o un tendero de barrio que un capo de la mafia, pero la magia ocurría en el instante exacto en que la lente de la cámara lo enfocaba. En la película Hampa Dorada, su cuerpo físico parecía comprimirse mientras sus ojos se dilataban con una crueldad gélida, capaces de imponer silencio en una sala de cine abarrotada. Los críticos de cine quedaron perplejos y la revista Time reseñó que de aquel envase humano tan pequeño brotaba un terror totalmente desproporcionado. La industria de Hollywood, experta en engaños, aprendió rápido a manejarlo. Usaban ángulos contrapicados, le daban sillas elevadas y contrataban actores de reparto más bajos para que él destacara. Aunque siendo honestos, Robinson no necesitaba esos trucos baratos. El filo cortante de su voz y su presencia escénica eran suficientes para intimidar a cualquiera. El contraste entre el celuloide y la vida real era brutal mientras el público temblaba ante el temible rico. El hombre de carne y hueso cargaba con una inseguridad paralizante sobre su físico. Sus amigos más íntimos recordaban que en las noches de borrachera, Robinson murmuraba con amargura y frustración frases ininteligibles suplicando validación. Solo le faltaban 4 malditas pulgadas. Con eso nadie habría tenido el valor de soltar una risita a sus espaldas, pero el destino le tenía reservado un golpe bajo uno tan brutal que ni el mejor equipo de maquillaje ni los ángulos de cámara más astutos podrían ocultar. Corría el año 1952 y la paranoia anticomunista estaba al rojo vivo. Robinson recibió la temida citación para comparecer ante el comité. La prensa sedienta de sangre no tuvo piedad con él. Los titulares lo despedazaron sin miramientos. Imaginen la escena: el gran pequeño César, sentado en el banquillo de los acusados. Aunque juró y perjuró que no militaba en el partido en esa época, la simple sombra de la duda era una sentencia de muerte. Los grandes estudios aterrorizados le dieron la espalda al instante. Fue cuestión de segundos para que los teléfonos dejaran de sonar y los contratos se hicieran pedazos. El indiscutible rey del crimen cinematográfico se vio reducido a aceptar migajas papeles de segunda categoría que no le hacían justicia. La ironía del destino fue sencillamente despiadada. Pero ojo, porque detrás de esa fachada de tipo duro del cine, Robinson era un hombre de gustos exquisitos. Era un coleccionista de arte de primer nivel, dueño de joyas firmadas por Van Gogh y Picasso que hoy valdrían una fortuna incalculable. En las galas de Hollywood, la gente lo miraba con una mezcla de respeto y lástima. Entre copa y copa, siempre surgía ese susurro tóxico, esa frasecita que se clavaba como un puñal: «Qué gran hombre sería si tan solo tuviera un poco más de estatura». Le tomó años, sudor y lágrimas recuperar un fragmento de su antiguo estatus, pero el daño ya estaba hecho. Esa herida en su orgullo y en su carrera nunca terminó de cicatrizar por completo. Edward G. Robinson fue la encarnación viva de la paradoja hollywoodense, un hombre físicamente diminuto,
con el talento titánico para devorarse la pantalla enfrentado a una industria tan inmensa y caprichosa que pudo aplastarlo en un abrir y cerrar de ojos. Hablemos ahora de Peter Lorre. Nos transportamos a Berlín al estreno de la película M. El público salió de la sala en estado de catatonia absoluta, incapaz de procesar el horror que acababan de presenciar. El terror no venía de una bestia deforme o un gigante imparable, no. El pánico lo causaba un tipo bajito, algo regordete que apenas alcanzaba el 1,60 m de estatura. Eso era lo verdaderamente inquietante. No rellenaba la pantalla con esa postura encorvada tan característica, la frente siempre perlada de sudor frío y sobre todo esos ojos saltones que parecían clavarse en tu alma, sin parpadear jamás. Bastaba con que abriera la boca para susurrar sus líneas y la temperatura de la sala descendía 10 grados de golpe. Era un escalofrío colectivo que nadie podía ignorar. El diario Berliner Zeitung lo resumió con una frase que pasó a la historia del cine: un cuerpo insignificante capaz de proyectar una sombra de terror gigantesca. Demostró que el miedo no es cuestión de talla, sino de intensidad. El impacto de su actuación fue tan brutal que Lorre quedó estigmatizado. Ya nunca podría escapar de esa oscuridad que él mismo creó. Pero la realidad pronto superó a la ficción. Con el ascenso de Hitler al poder, en 1933, Lorre tuvo que escapar de Alemania a toda prisa para salvar el pellejo. Su primera parada fue Inglaterra, donde nada menos que el maestro del suspenso Alfred Hitchcock lo fichó para su obra maestra, El hombre que sabía demasiado. Poco después, la maquinaria de Hollywood lo absorbió. En 1942 brilló en Casablanca compartiendo escenas con Sidney Greenstreet, una mole humana que rozaba el 1,93 m. Al lado de Greenstreet, Lorre parecía un niño, pero a nadie le importaba su tamaño. Lo que se te quedaba grabado a fuego era esa sonrisa torcida y esa voz melosa, suave y absolutamente venenosa. Los directores hacían trucos con las cámaras y los ángulos, pero en el fondo sabían la verdad. Peter Lorre no necesitaba aparentar ser grande para comerse la escena y a quien se le pusiera enfrente. Sin embargo, detrás de ese personaje siniestro y magnético, su vida personal se estaba cayendo a pedazos de manera trágica y silenciosa. Todo comenzó con una lesión mal curada en un rodaje antiguo que le abrió las puertas a la morfina. La adicción se convirtió en su rutina diaria. Hubo un incidente horrible en el Hotel Chateau Marmont, donde el personal lo encontró en el suelo sacudido por convulsiones violentas. Tenía todavía la jeringa aferrada a la mano, una imagen dantesca, como si la mismísima parca lo hubiera escupido de vuelta a la vida en el último segundo. En Hollywood los secretos no existen. Los rumores corrieron como la pólvora y los grandes estudios, temerosos del escándalo, empezaron a retirarle el apoyo y a retroceder en silencio. Cuando Peter Lorre exhaló su último aliento en 1964, el New York Times publicó un obituario con una frase tan cruel como certera: aquí yace el hombre pequeño que logró aterrorizar al mundo entero usando solo sus ojos. La industria nunca le permitió encontrar la paz. A cambio, le otorgó un rostro inolvidable y una oscuridad eterna que sigue fascinándonos hoy en día. Pasemos a George Raft. Al inicio de la década de los 30, este tipo parecía haber sido diseñado en un laboratorio específicamente para protagonizar el cine negro y criminal. En Scarface, allá por 1932, demostró que no le hacían falta monólogos extensos. Le bastaba con clavar esa mirada gélida para helar la sangre del espectador. Solo tenía que lanzar una moneda al aire con esa arrogancia casual para que la sala de cine enmudeciera. La prensa no tardó en coronarlo como el gángster más sofisticado y elegante que jamás había pisado Hollywood. Pero lo que pasaba cuando se apagaban las cámaras era aún más turbio. Raft no actuaba de tipo duro, lo era. Se codeaba con lo más peligroso de Lampa, compartiendo mesa con figuras como Bugsy Siegel y Lucky Luciano. Las malas lenguas decían que sus amigos mafiosos lo cuidaban como si fuera su mascota o un trofeo brillante que les gustaba exhibir ante los demás.
Cuando se desclasificaron los archivos del FBI de los años 40, apareció una descripción que pone los pelos de punta. Puede que sea un hombre de baja estatura, pero la sombra que proyecta en el inframundo criminal es inmensa. Raft, lejos de ocultar esa reputación, la alimentaba con gusto. Pero en 1942 cometió el error de cálculo que marcaría el principio de su fin. La Warner Bros. Le puso en bandeja de plata el papel por el que cualquier actor mataría a Rick Blaine en Casablanca. Raft leyó el guión, hizo una mueca y lo tiró a la basura, con total desprecio. Su argumento fue ridículo, decía que el personaje era demasiado blando, que le faltaba esa crueldad y dureza que él quería proyectar siempre. Prefirió quedarse encasillado en su rol de mafioso sin sentimientos. La noticia de su rechazo se filtró, el papel cayó en el regazo de Humphrey Bogart, y bueno, el resto ya es patrimonio de la humanidad. Casablanca se transformó en una leyenda inmortal, y Bogart pasó a ser el ícono eterno del cine, el rostro que todos recuerdan. Mientras tanto, Raft se quedó en el andén viendo cómo el tren de la gloria eterna se alejaba sin él. Desde ese instante, su carrera entró en una espiral descendente lenta pero imparable. Los guiones importantes dejaron de llegar a su buzón. Hollywood empezó a mirarlo no como una estrella, sino como una reliquia peligrosa de una época que querían olvidar. La revista Variety le dedicó un epitafio en vida que lo persiguió hasta la tumba. George Raft, el hombre que dejó escapar el papel más grande por culpa de sus miras tan bajas. Esas amistades con la mafia que antes le daban un aura de respeto y temor, ahora solo generaban incomodidad y rechazo en los despachos de los productores. Pasó de ser la estrella del momento a una triste nota al pie de página. Hoy se le recuerda más por lo que rechazó que por lo que actuó. George Raft es la advertencia viviente de la soberbia del viejo Hollywood. Su historia nos enseña que a veces no hace falta un escándalo sexual o un crimen sangriento para aniquilar una carrera prometedora. Basta con una sola mala decisión y la arrogancia de creer que el mundo te va a esperar sentado. ¿Sigues enganchado a esta historia de ascenso y caída? Si es así, escribe el número 2 en los comentarios para que sepa que estás ahí conmigo. Ahora hablemos de Burgess Meredith. Nos vamos a marzo de 1951. El aire se podía cortar con un cuchillo en una sala abarrotada de Washington, D.C., cuando el nombre de Burgess Meredith resonó con fuerza ante el temible Comité de Actividades Antiestadounidenses. Olvídense de los flashes deslumbrantes y de las ovaciones ensordecedoras. De pronto todo se apagó, y lo único que quedó flotando en el aire fue una oscura y sofocante nube de sospecha. Burgess Meredith, esa leyenda viviente que conquistó tanto Broadway como la gran pantalla con obras maestras como de Ratones y Hombres, vio cómo su estatus sagrado se hacía pedazos en un abrir y cerrar de ojos. Y tengan esto muy claro: en el despiadado ecosistema de Hollywood, llevar esa marca en la frente no es un simple contratiempo, es una sentencia de muerte irrevocable. Aunque era un hombre de baja estatura, su intensidad era colosal y poseía una voz que retumbaba con autoridad. Había cimentado su imperio en la fuerza de su carácter, pero lamentablemente todo ese poder se vuelve inútil cuando el pánico político toca a la puerta. La traición de los estudios fue brutal y absoluta. Cortaron cualquier vínculo mediante llamadas telefónicas gélidas y breves. Gigantes como Warner Brothers se esfumaron como fantasmas y los contratos millonarios se disolvieron en la nada. La maquinaria de la industria conspiró para encogerlo hasta volverlo invisible, mientras la prensa sedienta de sangre no mostraba piedad alguna con The Hollywood Reporter, publicando titulares tan venenosos que parecían dagas. Lo degradaron de ser un titán de los escenarios a un simple enano político, y Meredith sentía el impacto demoledor de ese rechazo en cada audición que le cancelaban, sin darle explicaciones. Se lo pueden imaginar. Durante la dura década de los 50, una estrella de su calibre tuvo que sobrevivir grabando ridículos anuncios de radio recluido en un modesto apartamento de Greenwich Village para no morir de hambre.
cuentan las malas lenguas que un periodista de Variety fue a visitarlo y se encontró con un panorama tan devastador que le heló la sangre. Allí estaba Meredith, leyendo el guión de un comercial de detergente barato. Su voz aún conservaba esa vibración legendaria, pero sus manos temblaban sin control y sus ojos reflejaban el vacío absoluto de la humillación. No lo redujeron por sus pulgadas de altura, sino por su ideología. Y en el mundo superficial de las celebridades, esa clase de estigma duele mucho más que cualquier golpe físico. Sin embargo, el tiempo es el juez supremo, y muy lentamente ese miedo tóxico comenzó a disiparse de las colinas de Los Ángeles. Para finales de los 60 logró arrastrarse de vuelta a la pantalla, aunque ya no como el galán codiciado. Su verdadero renacimiento, su gran venganza, llegó en el año 1976 con una película llamada Rocky. Encarnando a Mickey, ese entrenador duro y totalmente desencantado, escupió una frase que sacudió los cimientos de los cines en todo el mundo. Vas a desayunar rayos y a cagar truenos. El público estalló en aplausos, poniéndose de pie. Años más tarde, ya reivindicado, Meredith le confesaría al New York Times: me hicieron pequeño no por mi tamaño físico, sino por su sucia política. Su trágica y heroica historia es la prueba viviente de la crueldad suprema que gobierna tras los telones de Hollywood. Una industria que no solo mide cuerpos y rostros, sino que aplasta carreras enteras. Y lo más aterrador, a veces lo hace sin dejar ni una sola gota de sangre como rastro.